Siendo las 20 horas, damos inicio a nuestra tercera clase del curso de prevención cardiovascular. Hoy tenemos el honor de tenerle con nosotros al doctor Abdón Villamayor. El doctor Abdón es médico especialista en cardiología, es jefe del servicio de cardiología del Hospital Central de IPS y director actual del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. El doctor Abdón hoy nos va a hablar sobre la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular, estrategias de control de la presión arterial y cómo disminuir el riesgo cardiovascular. Es un honor tenerlo con nosotros acá, doctor, y agradezco también a Kinfa, por supuesto, quien hace posible que nosotros podamos llegar a todos ustedes a fin de que puedan, digamos, escucharle al doctor y tener este maravilloso curso de prevención cardiovascular. Y recordamos que hoy estamos en la tercera clase. Que tengan todos buenas noches y doctor Abdón, le dejo la palabra para que pueda presentarnos su presentación. Gracias, Rocío. Muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos, queridos colegas y amigos. Por supuesto, agradecimiento especial a Kinfa, quien nos da el soporte para llevar a cabo nuestro curso, que consideramos es importante para mantenernos actualizados y mantenernos en contacto con los colegas que puedan conectarse con nosotros. Bien, nosotros somos Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud. Y hoy me pidieron que hable un poquitito dentro de nuestro curso de prevención cardiovascular de la hipertensión, que es como un factor de riesgo, disminución de riesgo cardiovascular y la estrategia de control de la presión arterial. Bien, un poco de epidemiología. Sabemos que la hipertensión arterial afecta a muchísimas personas en el mundo. El cálculo del 2015, aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo está afectado, sufre presión alta. A medida que las poblaciones envejecen, a medida que nos ponemos viejos y lastimosamente llevamos una vida sedentaria, esa prevalencia va a ir aumentando. Y tal es así que para el 2025 está previsto que sea aproximadamente 1.500.000 personas. Es la causa más importante, sabemos, de muerte prematura. Vamos a ver ahora la estadística del Ministerio de Salud. En todo el mundo, originó casi 10 millones en el 2015, de los cuales la cardiopatía isquémica y el ictus son los que más muerte produce. De ello, el ictus hemorrágico e isquémico, 2 millones y 1,5 millones aproximadamente. Bien, ¿cómo estamos en nuestro país? En nuestro país se ha hecho encuestas, ahora mismo se está llevando a cabo otras encuestas. En el 95 se llevó a cabo nuestro programa, hizo la primera encuesta del país, después en el 2005 y el 2011 son las encuestas. Y encontramos ahí la hipertensión arterial, una prevalencia de 40%, 35% y 45.8% en el 2011. O sea que estamos más de 40% de la población adulta tiene presión alta. Los que conocían que tenía presión alta en esa época, en el 95, solo 30%, 31% y 32%, más o menos equilibrado los que conocían que sufría la enfermedad. Tratados se mantiene aproximadamente 40 a 50%. Y los controlados era muy poco en el 95. Recordemos que en el 95 el Ministerio de Salud no proveía medicamentos prácticamente, más que algunos antiparasitarios, hierro y alguna otra cosa. Pero para la presión prácticamente no proveía. Desde el 2005 ya empezaron a teníamos farmacias sociales y por lo tanto ya había aumentado un poco el control de la presión arterial elevada y lastimosamente en 2011 no hubo datos. Sobrepeso o factor de riesgo simplemente para mencionar 38 y 33.9% y la obesidad se mantiene aproximadamente más de 20 a 25%.
En el programa participamos desde el 2017 de un programa de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, que es el mayo, mes de medición de la presión arterial. En estos 3 años se recogieron datos aproximadamente de 7.000 personas y los resultados en conjunto de 2017, 2018, 2019 fueron estos. El número de hipertensos sigue aproximadamente 42%, pero los que se conocían hipertensos aumentó bastante. Las personas que sabían que tenía noción de que tenía presión alta. Eso es sumamente importante. Y medicado también aumentó. La medicación ha aumentado en la provisión en nuestro país. Y controlado relativamente bueno, 43% de los que sabían que tenía presión alta. Bien, actualmente seguimos realizando esta encuesta de MMM, mayo, mes de medición de la presión arterial, y este año, en mayo, tuvimos una cantidad buena de encuestas y control de la presión arterial, 10.860, y fue prácticamente a nivel nacional, fue realmente a nivel nacional, 105 lugares aproximadamente del país, de las 2 regiones. Y estos datos vamos a tener seguramente en 2 meses más. Tal así que vamos a tener un dato actualizado. Y se está llevando a cabo la segunda encuesta nacional de factores de riesgos de enfermedades no transmisibles por la Dirección de Vigilancia de Enfermedades no transmisibles y Vigilancia de Salud. También esto vamos a tener seguramente antes de fin de año algunos datos. Por lo tanto, estaremos teniendo datos actualizados de porcentaje de hipertenso en el país, los tratados y lo que se conocen que tienen la enfermedad. Pues lastimosamente muchos hipertensos viven sin conocer que sufren esta afección. Bien, una pequeña definición, hay varias definiciones. Una de las que a mí me gusta es esta de arriba que dice enfermedad de la pared arterial. Constituye factor de riesgo para el desarrollo de múltiples afecciones cardiovasculares. Y esta otra definición en cuanto al valor. Hoy en día, hipertensión arterial se dice cuando tiene igual o mayor a 140/90, o sea, 140 la sistólica y 90 la diastólica. La clasificación de hipertensión arterial seguimos usando la que utiliza la sociedad europea y también la latinoamericana, y en el país nosotros utilizamos esta clasificación, que clasifican grado 1, 2 y 3, y la sistólica aislada cuando es igual o mayor a 140 y cuando la diastólica es menor a 90. Algunos datos de presión arterial en mediciones en consulta generalmente tienen un nivel de presión arterial 14/9, 140/90. La PA ambulatorial varía un poquitito de acuerdo a la forma en que se controla eso. De noche, sobre todo esto es tomado en mapeo, en el mapeo ambulatorial de la presión arterial promedio, y también la presión tomada a nivel de domiciliaria, el control individual de la presión arterial, que se está insistiendo bastante. Hoy en día ya insistimos que nuestros pacientes controle ellos mismos la presión arterial si es posible. Con la provisión, digamos, de los aparatos de manómetros electrónicos, es sumamente fácil y práctico. Y hoy día hay equipos muy buenos, confiables, muy confiables. Incluso los trabajos científicos hoy en día se está haciendo con aparatos electrónicos, lo que anteriormente para nosotros era prohibitivo prácticamente. No confiábamos, si bien es cierto,
entre los aparatos de medidor de presión, el mercurial. El mercurio es realmente el number one, el más confiable, pero se está dejando de lado por la utilización del mercurio, que es nocivo. Entonces, el control ambulatorial de la presión arterial en forma personal, domiciliaria, tiene un nivel aproximadamente 135-80, considera la presión normal, un poco más bajo que lo que encontramos a domicilio. En cuanto a algunas afecciones, la presión arterial se mantiene. Es igual o mayor a 140-90, es tanto en la hipertensión, diabetes, renales, enfermedades coronarias y los ictus. Y actualmente volvimos a las personas mayores de 80 años, igual o mayor de 80 años, a elevar la presión hasta 160. La sistólica se considera normal. Hubo un tiempo en que prácticamente decíamos que 120-80 tenía que ser la presión arterial para todos, sin importar la edad, pero esto ha cambiado. Nuevamente, hoy para nosotros, las personas mayores tolera la presión, se considera normal, hasta menor a 160. Y umbral de tratamiento de la diastólica siempre es menor a 90, igual o menor a 90. Como causa de discapacidad, la presión alta, la hipertensión arterial sigue ocupando el primer lugar. Es una afección realmente que lastima, que inhabilita, que mata, directa o a través de otras comorbilidades. Solemos conversar en el programa de cómo es que somos aproximadamente 7 millones, de los cuales son seguramente 3 millones un poco los adultos, y no podemos llegar a todos. Es un desafío grande para nosotros. Controlar, saber quién tiene presión alta y mantener controlada su presión. La mortalidad. Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, siempre estamos lastimosamente a la vanguardia. Siempre problemas cerebrovasculares es el primer lugar. El año pasado nos superó el COVID, ¿verdad? Pero bueno, es una situación de pandemia y por lo tanto, en primer lugar, en el 2021, la causa de fallecimiento fue COVID. Y otra de las afecciones, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades renales, que también son causadas, muchos de ellos, por aumento de la presión arterial, se sitúa en el quinto y séptimo lugar aproximadamente. Y si sumamos todos las causas de muerte, o sea, las muertes producidas por el sistema circulatorio, prácticamente da 8.743. Y en segundo lugar están en este caso tercero en el 2021, los tumores, pero son nada más que, bueno, son luego, pero comparativamente son mucho menores, 2.968. Esta es una estadística del 2021, pero todavía no está, son provisorios que me pasaron del Ministerio de Salud. Bien, el objetivo de la prevención de la enfermedad de cardiocerebrovasculares es modificar beneficiosamente el desarrollo de diversos procesos, entre los cuales tenemos sobre todo la disfunción endotelial. La presión arterial produce disfunción endotelial. Hay otros factores de riesgo también que produce, y esto lleva a la aterosclerosis y posteriormente el remodelado vascular. Está previsto que para actuar beneficiosamente en la prevención de la enfermedad de cardiocerebrovasculares, esto deberíamos iniciarlo en la primera infancia, en que estas afecciones, disfunción endotelial sobre todo, todavía es reversible. Pero no es muy fácil. En nuestro país todavía algunos chicos sedentarios con sobrepeso todavía considerado a veces que todavía es sano, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos entrando ya en una etapa que no es tanto así, no es que el chico gordito sea considerado sano,
porque la obesidad es una afección. Y esperemos ir cambiando. Lo que no estamos pudiendo cambiar es el sedentarismo, y eso trae aparejado el sobrepeso. Entonces, iniciando los cuidados de la primera infancia, cuando dichos procesos aún son reversibles, sería una de las estrategias más interesantes para el futuro de la cardiología preventiva. Hipertensión arterial, síntomas. Casi nunca da síntomas específicos. Algunos se refiere a cefalea, sobre todo a nivel de la nuca, irritabilidad, cansancio, mareos, que a veces no sabemos si es producido por la presión alta o este estado de molestia lleva a que aumente la presión, porque la presión arterial aumenta cuando uno tiene una inestabilidad, realiza esfuerzo, está nervioso, tenso, y entonces nunca sabemos bien si estos síntomas que refieren los pacientes son debido a que inicialmente subió la presión o porque tiene estos síntomas sube la presión. Se considera que no hay un síntoma específico de la presión alta y hipertensión arterial, por eso algunos lo denominan el enemigo silencioso. Bien, ¿cómo vamos a hacer la prevención de la hipertensión arterial? Sobre todo, bueno, tenemos que echar mano. Esta es una diapositiva antigua, era de nuestra primera jefa del programa, la doctora Miriam Ayala. Y no ha cambiado mucho estos datos y por eso en homenaje a ella traje esta diapositiva. Tenemos que individualizar a la persona que está propenso a desarrollar hipertensión. Los hijos de los hipertensos y los hijos de personas con sobrepeso, obesos, fumadores o alcohólicos. Tal vez el ser hijo no predispone a hipertensión, pero casi siempre el hijo, por lo menos con sobrepeso o obesidad. Fumadores, tengo muchos pacientes, hijos de fumadores que no fuma, por suerte hay conciencia, y alcohólico la misma cosa. La edad aproximadamente igual o mayor a 50 años. Cuando pasa la edad, como estábamos diciendo, aumenta los riesgos de padecer hipertensión. Hay una pequeña diferencia entre hombres, en primer lugar los hombres y después las mujeres en cuanto al desarrollo. Presión arterial limítrofe, lo que están ahí en el límite de la presión. Ya hablamos de sobrepeso o obesidad. Esto trae aparejado generalmente una mala alimentación y la inactividad física. Ingesta excesiva de sodio, alteraciones plurimetabólicas, el sedentarismo, exceso de consumo de alcohol, bajo peso al nacer. Hay un trabajo lindo al respecto, que aparentemente el de bajo peso al nacer, cuando empieza a recuperarse, se le insiste mucho, se le da estimulante, alimento y va aumentando de peso. A veces se convierte en obeso y a veces eso trae hipertensión. La taquicardia de reposo, la etnia, la raza y el nivel socioeconómico bajo. Esto es una situación que vemos que aumenta, tal vez tenga que ver con el tipo de alimentación también. Bien, el consumo del alcohol protege, yo creo que son más que propaganda, ¿verdad? Algunas bebidas, algunas empresas dicen que tomar alcohol podría ser beneficioso. Sin embargo, la ingesta moderada de alcohol mayor a 20 gramos día o 30 gramos día en varones aumenta los valores de la presión arterial y la prevalencia de la hipertensión. Esto está comprobado. ¿Y cuánto es 20 gramos día? Y la Organización Mundial de la Salud manifiesta que 12 a 14 gramos de alcohol equivalente contiene una lata, la mediana de cerveza al 5%, media copa de vino al 12%, por cierto que muchos de los vinos que tenemos en el país son al 8%, así que tiene un poco menos alcohol, pero cuando más fino el vino, es mayor el porcentaje de alcohol. Los vinos fortificados tipo Jerez, 18%, y la bebida espirituosa tipo whisky, el 40%, nada más que 40 ml. Volviendo al vino,
media copa de vino tendría 12 a 14 gramos, quiere decir que una copa ella tiene más de 20 gramos para las mujeres, y tal vez una copa al vino no sea todavía nocivo para los varones. Factores de riesgo. Esta es una encuesta del 2011 y simplemente para mostrar un poquitito el nivel de hipertensión, recordado un poco, 45.8% de hipertenso en el país. Y los factores de riesgo, sobre todo el excesivo consumo de alcohol. 51% de la población encuestada consumía alcohol excesivamente, es mucho, es mucho. Bajo consumo de fruta es tremendo, y el sedentarismo, la inactividad es sumamente alto. Esperemos que en esta encuesta esto se pueda tener datos mejores, porque la situación no es alentador. Riesgo de mortalidad. El riesgo de mortalidad se duplica con cada incremento de 20 de sistólica y 10 de diastólica. Ejemplo, 115/75, si le aumentamos 20 la sistólica y 10 la diastólica, el riesgo se duplica. Y así por 2, por 4 y por 8. Por aumento de presión arterial, se duplica. Fueron tenidos en cuenta personas de 40 a 69 años y en 1 millón en el estudio publicado por Lancet, si bien es cierto, es del 2002, se mantiene. Y así también impacto de pequeñas reducciones de PA es sumamente beneficioso. La sistólica 10 a 14 de disminución y disminución de la presión diastólica de 5 a 6 milímetros de mercurio trae una mejoría del 17% de insuficiencia cardíaca, de evento cardiovascular de 33% y los stroke 40% de disminución. Sumamente beneficiosa en la disminución, mantener dentro del rango la presión arterial. Este es una diapositiva que traje para mostrarle, no es directamente sobre hipertensión arterial, sobre infarto, el código de infarto que nuestro programa lleva a cabo. Hoy día tenemos cerca de 43 localidades dentro del país. Hemos empezado en las 3 localidades del Chaco. En las 3 regiones del Chaco también ya tenemos el código de infarto. Simplemente quería mostrarles cómo es en cuanto a masculino y femenino. El infarto con elevación del ST específicamente aumenta en los varones hasta más o menos igualar con las mujeres alrededor de los 60 a 70 años, 69 años. Las mujeres empiezan más tardíamente, pero cuando a medida que pasa el tiempo, los varones menos infartan. Después de los 70 años disminuye el infarto con elevación ST en los varones más rápidamente, pero sin embargo en la mujer sigue alta. Bien, hipertensión y corazón. El aumento crónico de la carga del trabajo del ventrículo izquierdo producido por la hipertensión produce en primer lugar hipertrofia ventricular izquierda. Lógicamente cada músculo que son puestos en esfuerzo físico se hipertrofia, el corazón también. Disminución, relajación esto atrae la hipertrofia, una disminución en la relajación ventricular, y esto lleva a una insuficiencia cardíaca, a veces con fracción de eyección conservada. Es sumamente difícil de tratar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o fracción de eyección reducida. Esto va a llevar a cabo una dilatación de la aurícula izquierda. Esto lleva el aumento de arritmia, sobre todo la fibrilación auricular, y esto con las orejuelas, que siempre cuando hay aumento del tamaño de la aurícula en la orejuela se forman los trombos, y con la fibrilación auricular eso se libera y produce un accidente vascular. Todo esto se puede rever si es que mantenemos un adecuado nivel de la presión arterial, pero tiene que ser a tiempo, antes de producir una hipertrofia importante y antes de producir un agrandamiento auricular izquierda también importante.
El papel de la HTA en el continuo cardiovascular. Bueno, esta es una diapositiva de Bramwell. Yo le saqué al doctor Portellado, o sea, me prestó. Y entonces ahora ya estoy teniendo su permiso a través de esta charla. Bueno, no ha variado, esta es una edición antigua, pero esto se mantiene, es lo mismo que estábamos diciendo: difusión de endotelial en primer lugar, microalbuminuria, macroalbuminuria, proteinuria nefrótica y nefropatía terminal. Así también la aterosclerosis, hipertrofia ventricular izquierda, infarto en miocardio, accidente vascular cerebral. Hay una remodelación para adecuarse, dilatación ventricular, hay una disfunción cognitiva, insuficiencia cardíaca congestiva, ACV secundario, cardiopatía terminal, daños cerebrales, puede producir demencia cuando hay un trastorno cognitivo y muerte cardíaca y cerebrovascular. Este es el continuum de afección cardíaca sobre todo, pero es cardio-cerebrovascular realmente. Hablamos de órganos diana, de la hipertensión arterial, el corazón, cerebro y riñón, es lo mismo, ¿verdad? Con los factores de riesgo, sobre todo diabetes, obesidad, tabaquismo, y cuando aumenta la edad y trae aparejado la edad y el sedentarismo. Y es lo mismo, terminamos en muerte si es que no tratamos a tiempo, no evitamos una hipertrofia ventricular izquierda, un aumento de la íntima de la arteria que podemos determinar a través de un Doppler carótida, y tratar de insistir en normalizar la presión para evitar este desenlace. Bien, la OMS para el 2025 había fijado algunos objetivos. Entre ellos estaba la disminución de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y reducción del aumento de la presión arterial. 25% es muy, digamos, su pretensión me parece que era alta y no creo que lleguemos, a pesar de, y si bien es cierto, en esta encuesta vamos a tener una idea aproximada para ver si es que nos acercamos por lo menos. Prevención cardiovascular. La HTA es un gran desafío, ya sabemos que es un gran desafío para todos y sobre todo para la salud pública, por su elevada frecuencia y porque es principal factor de riesgo cardiovascular modificable. Nosotros, está en nuestra mano modificar la expectativa y calidad de vida de nuestro paciente, controlándole la presión arterial sobre todo. Y sabemos que está fuertemente relacionado con el infarto, el accidente cerebrovascular. Está ampliamente comprobado que el control adecuado de la presión disminuye la morbimortalidad cardiovascular. Es importante mantener la presión arterial controlada, pero no solo eso, tenemos que tratar también las comorbilidades. Bien, evaluar un paciente hipertenso. Los médicos, entiendo que hay muchos médicos que me está escuchando, que está participando en la charla. Es importante volver a tener esta relación médico-paciente que los antiguos profesores nuestros mantuvieron. Hoy en día perdimos un poco por una especie de carrera que jugamos, no sé con quién, ¿verdad? Pero tratamos de atender más rápido a los pacientes. En algunos lugares porque nos ponen muchos pacientes y en otros lugares parece que es por costumbre. El periodo de tiempo requerido para la evaluación de un paciente tendría que ser la primera vez alrededor de 30 minutos. No sé si hay algún lugar del Ministerio de Salud, sobre todo, se da esta posibilidad. Pero por lo menos en el programa nosotros le pedimos a nuestros colegas, y yo también que hice consultorio, 20 minutos por paciente, pero generalmente terminamos antes porque nos hemos acostumbrado a jugar una especie de carrera y eso es contraproducente. Con eso no vamos a mejorar la salud cardiovascular en nuestra población. Los objetivos del diagnóstico se dirigen a confirmar la existencia de cifras de presión arterial, determinar el grado de hipertensión y la existencia de daño de órganos blancos. Tenemos que ver en qué estadio está.
Evaluar la presencia de comorbilidades, la diabetes, la obesidad, los lípidos, función renal. Identificar tratamiento previamente recibido o en uso. Cuantificar el riesgo global, incluyendo sus componentes sociales. Ya sabemos que las condiciones sociales hoy en día son un factor de riesgo. Diagnosticar o descartar posible causa de hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria, vamos a pensar en el inicio de personas jóvenes, si bien es cierto la esencial también puede iniciarse, pero llama la atención inicio de hipertensión arterial diastólica en menores de 60 años, en mayores de 65 años. Desarrollo abrupto de HTA, especialmente con valores muy elevados. Y así hay una lista, pero sobre todo la causa más frecuente de HTA secundaria son la enfermedad renovascular, que podemos hacer un diagnóstico con un Doppler de arterias renales. Apnea obstructiva de sueño, que es sumamente importante, no es muy fácil tratar porque el equipo que debería todavía tiene un costo elevado, pero es sumamente importante. Y el hiperaldosteronismo primario. Entonces, para valoración del paciente, antecedentes cardiovasculares personales y familiares, características personales, o que generalmente son, tenemos por la parte administrativa, pero importante para nosotros indagar sobre el estilo de vida, el consumo de alcohol, tabaquismo y tratar las comorbilidades. Si nosotros normalizamos la presión arterial de nuestro paciente, importante es ya un paso. Pero si tratamos las comorbilidades y los factores de riesgo que tiene ese paciente, seguramente vamos a lograr disminuir el riesgo cardiovascular total. Pruebas básicas. No necesitamos muchas pruebas. Y estos son los recomendados, básicamente. El electrocardiograma de reposo, un hemograma, glicemia, perfil lipídico y función renal sumamente importante, electrolitos y orina simple para ver una proteinuria inicial. Con esto nosotros podemos manejar a nuestro paciente inicialmente. Opcionalmente, la ecocardiograma, el Doppler carotídeo para ver el nivel de la íntima, retinopatía para ver porque lleva a la ceguera, función tiroidea, índice tobillo-brazo, sobre todo en los pacientes diabéticos, para lograr una arteriopatía periférica, y el mapa que últimamente se está insistiendo mucho, inclusive para diagnosticar la hipertensión y evitar a aquellos pacientes, a veces la hipertensión de bata blanca o una pseudohipertensión. En nuestro país, lastimosamente, no estamos acostumbrando demasiado a algunos de estos estudios, y el paciente antes de consultar ya se le da su orden y ya se te va con esto, y a veces ni siquiera tiene rutina laboratorial. Hay que ser práctico, y sobre todo las cosas hay que tratar de minimizar el impacto económico, porque los medicamentos son caros y los medios económicos no alcanzan generalmente a todo. Bueno, el mapa, como les decía, es sumamente importante. Hoy en día, por suerte, en el Ministerio de Salud tenemos, en el programa tenemos lugares donde se está realizando mapa. Tenemos en el lugar interior, 4 ciudades del interior tienen mapa y holter de presión y holter de latidos. Y estamos teniendo más, entonces, posibilidad de realizarlo. Es sumamente importante, no solo para diagnóstico correcto, sino que para valorar el tratamiento. Y la automedición domiciliaria de la presión arterial. Esto es, hoy en día se le da mucha importancia que la persona conozca su nivel de presión arterial, y así ser un poco más responsable y cuidar hasta la alimentación. No hay que insistir tanto porque hay personas a veces un poco tensas, nerviosas, y a veces 2 o 3 o 4 veces al día se está controlando, tampoco es para exagerar. Bien, el manejo de una hipertensión arterial, el examen físico y laboratorio inicialmente, factores de riesgo, condiciones sociales, enfermedades concomitantes. Y ver las comorbilidades asociadas y ver si hay sospecha de hipertensión secundaria.
Si hay sospecha de hipertensión secundaria, si estás en una unidad de salud familiar, ya se tiene que remitir a un lugar donde se pueda tener los estudios más avanzados, digamos, ¿verdad? Sin embargo, cuando inicialmente se hace la certificadora 1 o 2, y si hay alto riesgo, lo mismo, y si hay riesgo intermedio, todo lo mismo, pasar a unos estudios más avanzados. Estratificación. Es importante estratificar a nuestro paciente para poder tratarlo correctamente, y a veces también no exagerar en la medicación en forma rápida, porque bajar mucho la presión es a veces nocivo también. Entonces, estos son los factores de riesgo: la edad. Varones 55 años, en las mujeres un poco más, 65 años ya. El sexo masculino tiene mayor riesgo: el tabaquismo, el colesterol elevado, triglicéridos elevados, el HDL bajo, diabetes, inclusive los prediabetes, antecedentes familiares, la obesidad y la obesidad abdominal. La obesidad abdominal, la grasa abdominal es nocivo, o sea, es mayor riesgo. Los varones habitualmente tenemos más obesidad abdominal. Enfermedades subclínicas, para estratificar a veces tenemos que saber alguna enfermedad que está presente, pero es subclínica, donde todavía no tiene síntomas: la hipertrofia ventricular izquierda, el índice medio carotídeo, o que aparezca alguna placa. La microalbuminuria y la insuficiencia renal crónica concluirán moderado. Y la enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal, ACV hemorrágico isquémico, estos ya son patologías ya sintomáticas ya presente, ¿verdad? Cardiopatía isquémica, angina o infarto, revascularización, antecedentes de revascularización, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica con Cleveland bajo, menor a 30, la arteriopatía periférica, retinopatía hipertensiva avanzada y los exudados hemorrágicos papiledema en el fondo del ojo. Es importante mandar a hacer el fondo del ojo. Entiendo que muchos de nosotros, muchos de los colegas ya no hacen fondo de ojo en los consultorios, y es una práctica que no deberíamos perder. Es sumamente útil. Y con estos datos nosotros podemos ratificar a nuestro paciente, ¿verdad? Los fase 1, 2 y 3, factores de riesgos, daño orgánico, enfermedades. Por ejemplo, la presión normal alta, y sin otros factores de riesgo, el riesgo bajo. Un minuto, por favor, gente. Mil disculpas. La tecnología y estas clases virtuales, a veces charlas virtuales, produce este inconveniente. Pido mil disculpas. Bien, retomando entonces, los que no tienen factores de riesgo. Grado 1 sigue siendo bajo riesgo. Los grados 2 sí, ya es riesgo moderado, y los que tienen hipertensión grado 3 ya siempre es alto riesgo. Y así sucesivamente, los que tienen 3 factores de riesgo, igual o mayor a 3 factores de riesgo que habíamos dicho. Si es normal alta la presión, menos a 140 a 90, el riesgo es moderado, pero en el grado 1 ya es riesgo moderado, alto, riesgo alto, y así sucesivamente. En base a eso, nosotros tenemos que determinar el tratamiento de los pacientes. Esto deberíamos tenerlo en los consultorios, y cuando viene un paciente, sobre todo si es la primera vez, tenemos que determinar en qué estado está este paciente en cuanto al riesgo cardiovascular. Y así sucesivamente vamos a ir viendo que el cambio de estilo de vida o llevar un estilo de vida adecuado prácticamente en todos los pacientes. Esto es la primera condición de tratamiento. Pero en algunas situaciones ya iniciamos tratamiento farmacológico en forma de la primera consulta inclusive, y en algunas partes, cuando es grado 1, 2 y tiene menos factores de riesgo, le damos más tiempo para
llegar a una normalización de la presión arterial. Entonces, el tratamiento debe incluir medidas no farmacológicas, farmacológicas y además el tratamiento de las comorbilidades. Como iba diciendo, normalizar la presión es sumamente importante, pero es tan importante como eso también el tratamiento de las comorbilidades. Sin eso no vamos a hacer una disminución del riesgo cardiovascular total. Esta es una diapositiva que me pareció interesante, la europea. Una presión óptima, 120-80, el famoso 12-8, ¿verdad? La presión arterial medida cada 5 años, tal vez es mucho. Nosotros recomendamos realmente los que tienen presión alta, presión normal, por lo menos una vez al año. Pero la recomendación bibliográfica dice eso. Una anormal cada 3 años y una normal alta, medir la presión arterial una vez al año cuando se considera. Y acá considera importante medición de la presión fuera de la consulta buscando una hipertensión arterial oculta, ¿verdad? Usar mapa o el control ambulatorial individual de la presión. Hipertensión declarado, lógicamente medir la presión arterial en varias consultas y ahí se entra a buscar los riesgos, factores de riesgo y para poder iniciar inmediatamente y también tratar de normalizar rápido cuando es grado 3 y alto riesgo. Medicamentos antihipertensivos. 5 clases de antihipertensión son aptos para el inicio del mantenimiento. Prácticamente son 5 los principales. Los IECA, desde que apareció los IECA ya por el 80, no ha cambiado, ha ido mejorando por el efecto colateral. Y tenemos los bloqueantes del receptor de angiotensina, ARA-2 decimos, los bloqueantes de calcio, sumamente útiles, los beta bloqueantes, han aparecido beta bloqueantes, no beta bloqueantes, el atenolol prácticamente no usamos para hipertensión, y los diuréticos, sobre todo las tiazidas. Con estos 5 clases de medicamentos, nosotros podemos tratar la mayoría de los hipertensos. Algunos rebeldes al tratamiento, a veces echamos mano a otras drogas. La elección combinación debe tenerse en cuenta, dice acá, ¿verdad? La elección o combinación médica debe tener en cuenta para la experiencia previa del paciente con cierta clase de medicamentos. Muchos de los pacientes ya tomó algunos medicamentos y es importante preguntarle, saber si es que esa persona tuvo alguna reacción con esa medicación. Edema frecuente con los bloqueantes cálcicos, la tos persistente con algunos IECA y así sucesivamente. La frecuencia que baja demasiado con algunos beta bloqueantes. Es importante tener algunos datos al respecto. Efecto del medicamento sobre los factores de riesgo cardiovasculares, lógicamente es importante. En ese aspecto, en los vasculares periféricos, a veces personas que tiene varices, los beta bloqueantes, sobre todo el atenolol. Hay que tenerlo con cuidado. La presencia de daño subclínico de órganos de enfermedad cardiovascular, renal, etcétera, que puedan ser tratados más favorablemente con alguna droga que por otras. La presencia de trastornos que puedan limitar el uso de ciertos medicamentos. La posibilidad de interacciones con drogas usadas o por una comorbilidad presente y el costo. El costo del medicamento. Bueno, este era para factores de riesgo, pero si nosotros queremos hacer prevención, tenemos que tener los remedios presentes para todas las comorbilidades. Y si usamos medicamentos de alto costo, no alcanza. Me dirán, usted está haciendo política. No, no es política solamente, política sanitaria en todo caso. Pero para que alcance el remedio a todo, la medicación a todo, en la cantidad necesaria, tenemos que cuidar el costo, ya sea para el individuo, porque a veces se le termina, no puede venir, tiene que comprar, o para el proveedor de salud. Los diabéticos, 2 palabras sobre la diabetes. Hipertenso diabético corre mayor riesgo, lógicamente, de enfermedad cardiovascular.
Los diabéticos de por sí nosotros ya consideramos cardiópatas. La dislipidemia, el estado protrombótico y la disfunción autónoma que trae la diabetes aumenta la mortalidad. La diabetes está asociada a una alta tasa de mortalidad, 70% de mortalidad de los pacientes diabéticos e hipertensos. También alto riesgo de insuficiencia renal, amputación de miembros que seguimos viendo lastimosamente, un deterioro cognitivo importante, retinopatía que lleva a la ceguera y una disfunción eréctil. Que cuando comentamos no importa tanto, pero cuando está cerca es terrible. Recomendación en hipertenso con riesgo cardiovascular moderado alta y algunas condiciones específicas. En pacientes con síndrome metabólico, diabético, disfunción renal, preferir los IECA o los arados y que tengan microalbuminuria o proteinuria porque enlentece el progreso de la insuficiencia renal. IECA o bloqueante ARA2 en pacientes con disfunción ventricular izquierda son muy útiles, sistólica o diastólica, sobre todo la sistólica, aunque esté todavía asintomática. En los hipertrofia ventricular izquierdo, lógicamente IECA, los bloqueantes y los bloqueantes de canales de calcio. Beta bloqueantes en pacientes con enfermedad coronaria. Hay drogas muy buenas, las últimas que aparecieron, que también estamos usando para la hipertensión arterial y son muy útiles, sobre todo los alfa-beta bloqueantes. Y los nuevos beta bloqueantes que son más selectivos. Los bloqueantes calcio dihidropidimídica en adultos mayores y en afroamericanos y bloqueante alfa-adrenérgico en pacientes con hipertrofia prostática benigna. Algunas recomendaciones de elección para algunas patologías, una comorbilidad asociada. Los tiazídicos, clortalidona y clortalidona en hipertensos afroamericanos, adultos mayores o personas de bajos ingresos. Solamente que hay que tener cuidado con cualquier diurético también en los adultos mayores, por más que sean útiles, a veces como monodroga, pero la deshidratación, porque algunas personas mayores no quieren tomar agua y encima le estemos dando diurético, por más que sea acción no muy intensa, puede ser peligroso. HTA más insuficiencia cardíaca, lógicamente usamos diuréticos, IECA, beta bloqueantes, sobre todo estos tipos de los nuevos que están saliendo, y la espironolactona, siempre que no haya contraindicación. Los IECA y espironolactona, sobre todo si hay algún toque renal, que tener cuidado porque ambos son ahorradores de potasio. En el postinfarto, lógicamente, los beta bloqueantes, enfermedad vascular periférica, los calcio antagonistas o bloqueantes cálcicos. En la fibrilación auricular, es muy frecuente en los hipertensos crónicos, beta bloqueante, verapamilo, la estatina y antiplaquetario. Este es importante porque hay una recomendación de utilizar estatina y antiplaquetario, ya sea aspirina o el otro, algún antiplaquetario en hipertensos de muy alto riesgo como prevención secundaria. El clopidogrel, aspirina, clopidogrel, pero sobre todo utilizamos la aspirina en primer lugar. En el embarazo seguimos utilizando la metildopa, el labetalol es una recomendación y los bloqueantes de canales de calcio. Los beta bloqueantes usamos en algunas veces, pero pasa a la placenta y puede producir bradicardia en el feto. Sobre todo nuevamente el atenolol. Tratamiento de medidas no farmacológicas. En todos los pacientes tenemos que empezar con medidas no farmacológicas. Modificaciones del estilo de vida. Esto sabemos que mejoran la calidad de vida de todos y más en hipertensos. Las medidas farmacológicas son reducción, mantenimiento del peso, actividad física regular, hay una recomendación al respecto, dieta alta en consumo de vegetales y frutas,
es bajísimo el consumo de vegetales y frutas en nuestro país. Disminución del consumo de sal, dieta baja en grasas, evitar o no exagerar el consumo del alcohol y evitar o suspender el tabaquismo. En cuanto a actividad física, la recomendación de aproximadamente 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada. Nosotros tradicionalmente recomendábamos 3 a 5 veces a la semana y parece ser que es lo ideal. Pero hay una nueva recomendación que dice 2 veces a la semana, es 75 minutos un sábado y 75 minutos un domingo, ya es ayuda antes que no hacer actividad física. Lógicamente hay que primero hacer un chequeo si es posible para ver si está en condiciones de soportar una caminata o trotes una hora, si es que va a hacer 2 veces a la semana solamente. Pero lo ideal es hacerlo en sesiones de 30 a 45 minutos día, 3 a 5 veces a la semana. Siempre cuando más frecuentemente se hace es mejor. Existe una relación inversa entre la realización sostenida de actividad física y el desarrollo de la presión arterial. 150 minutos semanales reducen la HTA en un 6%, 300 minutos 12% y 900 minutos semanales 33%. Lógicamente 900 minutos semanales ya es una actividad física bastante duradera, no es muy fácil de realizarlo, pero esto incluso ya ayuda a bajar de peso. Entonces, ya terminando, una presión arterial normal alta, intervención en el estilo de vida y considerar tratamiento farmacológico solamente en riesgo muy alto y enfermedad cardiovascular presente. Grado 1, siempre intervención en el estilo de vida, tratamiento farmacológico inmediato con riesgo alto o muy alto. Y enfermedad renal o, lógicamente, daño orgánico. Tratamiento farmacológico para los pacientes con riesgo bajo a moderado, sin que tenga todavía enfermedad cardiovascular, enfermedad renal o daño, pero darle un 3 a 6 meses de tiempo para normalizarlo. No es urgente la normalización, no, en una semana o en 24 horas tiene que estar normal. HTA de grado, segundo grado, que es 160 hasta 179 o 100 a 109 de diastólica. Lógicamente, intervenciones en el estilo de vida, tratamiento farmacológico inmediato para todos los pacientes y el objetivo de controlar la presión dentro de los 3 meses. Y grado 3, intervenciones, tratamiento inmediato y objetivo es controle la presión arterial en los primeros 3 meses. Nosotros en el programa habíamos con el doctor Hortellado y la doctora Roy una guía práctica de manejo de hipertensión arterial y una recomendación general, muy general, la presión normal alta, intervenciones sobre el estilo de vida, control anual. Grado 1, un fármaco, una IECA o un bloqueante cálcico, control trimestral. Estadio 2 de presión arterial, 2 fármacos, generalmente una IECA y con un calcio bloqueante cálcico, o IECA o ARA2, si tiene intolerancia a los IECA, con un bloqueante cálcico o diurético, controles mensuales hasta normalizar su presión, y cuando es grado 3, sugerimos 3 medicamentos, generalmente una IECA o ARA2 y un bloqueante cálcico y un diurético, controles semanales hasta normalizar la presión arterial. Las drogas que sugerimos generalmente son enalapril o losartán, enalapril más amlodipina en el grado 2, enalapril losartán o más amlodipina y un diurético. Los pacientes que tengan un control difícil y con estas 3 drogas a dosis plena no se logra el control, habría que remitirlo a un establecimiento donde se pueda hacer algunos estudios buscando hipertensión secundaria o agregándole otras drogas. En algunos casos, agregándole un ahorrador de potasio suele resultar,
personalmente, a pesar de que la guía a veces nos dice, yo uso todavía alfametildopa en los pacientes de difícil manejo. Entonces, terminando, el propósito de la presión arterial, el tratamiento de la HTA es lograr la reducción del riesgo cardiovascular total a mediano y largo plazo. Por eso que es importante normalizar la presión arterial, pero es tan importante o más importante el tratamiento de las comorbilidades y los factores de riesgo concomitantemente. Solo así vamos a realizar, vamos a llegar a la reducción del riesgo cardiovascular total. Es decir, mantener dentro del rango normal la presión arterial y todos los factores de riesgo asociados, reversibles. Cualquier reducción en la presión arterial sabemos que, aunque no sea lo óptima, ayuda a disminuir el riesgo. Y lo ideal es mantener una presión inferior a 14,9. Sabemos en definitiva que los beneficios cardiovasculares son conseguidos a través de mantenimiento de PA dentro del rango normal, realizando actividad física en forma regular, una alimentación saludable, evitar el exceso de sodio, evitar el tabaquismo, evitando el consumo excesivo del alcohol, mantener un peso corporal adecuado y tratar adecuadamente las comorbilidades. De lo contrario, no vamos a llegar a disminuir el riesgo cardiovascular total, que tiene que ser nuestro objetivo como médico y lógicamente como personal de salud, cualquiera sea nuestra profesión. Gracias por escucharme, espero no haberme excedido demasiado en el tiempo. Doctor Ortega, doctora Rocío. Sí, doctor, excelente. Excelente. Hay muchas preguntas en el chat para vos, así que creo que en primer lugar, muchísimas felicitaciones y agradecimientos por su exposición. Creo que después de esto, si no aprendieron hipertensión, creo que ya no van a aprender. Y esta clase va a quedar después en YouTube Kinfa, dentro de 8 a 15 días se va a volver a alzar para que todos puedan volver a verla. Así que todos están cordialmente invitados a volver a ver la clase, porque realmente, digamos, muchísimas cosas hablaste, doctor, ¿verdad? Pero realmente la hipertensión arterial yo creo que es la patología más frecuente que todos vemos todos los días en el consultorio. No existe otra patología tan frecuente como la hipertensión arterial, y que creo que todos los profesionales de salud, independientes de nuestra especialidad, debemos manejar por lo menos lo más básico y sobre todo la prevención. Doctor José, te dejo la palabra si quieres hacer las preguntas. Bueno, muchas gracias, Rocío. Bueno, empezamos con la también, José. La primera pregunta es, una de las preguntas dice, si en el adulto mayor, menor presión tolerada o conformarse con valores altos que se ven habitualmente en los pacientes gerontes. O sea, esta es una pregunta si con su presión alta al paciente de adulto mayor se lo deja con presión alta nomás, sin tratamiento, o hay que tratar al paciente. Perdón, Orte, tuve una distracción acá. Sí. Lo que pregunta es que si un paciente de adulto mayor, o sea, mayor de 65 años, tiene una presión, dejar la presión elevada nada más, ese concepto antiguo, o hay que tratar y bajar la presión arterial para disminuir el riesgo. No, el concepto antiguo, volvimos al concepto antiguo en cierta forma, en considerar que hasta 160 de presión para los mayores de 80 años, presión sistólica es aceptable. Pero por encima de 65 años, su presión sigue siendo igual o menor a 140 la sistólica y 90 la diastólica. Hay que tratarlo, hay que evitar el bajar mucho la presión arterial, pero se tiene que tener se tiene que tener ese cuidado. Solamente los encima de 80 años se acepta una presión sistólica hasta 160. Menores de edad, de esa edad, 140-90, menores 140-90. Ya. Otra pregunta es preferible usar la clasificación de la Escuela Europea antes que la clasificación de la AJA? ¿Cuál de estas clasificaciones es mejor para decidir una conducta ante el paciente? O sea, quiere
pregunta la diferencia entre la clasificación europea y la AJA. ¿Cuál es mejor? Nosotros utilizamos, recomendamos la utilización de la europea, ¿verdad? No hay demasiada diferencia, simplemente que para la AJA, para la American Heart Association, la normal alta para nosotros, para ellos ya es estadio 1. Y para nosotros es todavía normal alta. Nosotros recomendamos tanto el Consejo Latinoamericano, nuestro programa y que hizo la última guía junto con la Sociedad Paraguaya de Cardiología, recomendamos la clasificación europea. Sí, sí. Nada más agregar un poco algo ahí que en ese punto que los americanos lo que intentan hacer es iniciar precozmente el tratamiento, pero principalmente aquellos pacientes que tienen más comorbilidades, ¿verdad? Entonces, eso es el objetivo cuando se hizo la AJA con esa prehipertensión y con el iniciar tratamiento más precoz. Otra pregunta habla... Soy la doctora de APS, justamente trato el tema de costo de la medicación y me gustaría saber si mi paciente está siguiendo con un tipo de antihipertensivo y de repente no contamos con el mismo. Si no resulta contraproducente reemplazar temporalmente dicho medicamento hasta volver a contar con el mismo, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes son de escasos recursos. Bueno, el fin principal es mantener la presión normal, ¿verdad? Por debajo de 140/90. Si no cuento con un medicamento y puedo reemplazarlo por otro, tengo que hacerlo. Solamente que tengo que tener cuidado, hacer un control más cercano de no bajar mucho la presión arterial, porque muchos medicamentos no son equivalentes, ninguno son equivalentes. No puedo decir que 20 miligramos de enalapril puedo cambiarlo por 50 miligramos de losartán o 80 miligramos de telmisartán. No son tan coincidentes, si bien es cierto, son cercanos. Se tiene que cambiar, se le tiene que dar la droga que se tenga a mano, solamente ahondar un poquitito en los controles más periódicos hasta lograr estabilizar la presión o que no varíe mucho. Excelente. O sea que el concepto es sí o sí controlar la presión, como dijiste vos, controlar menos de 140/90, sea la forma que sea hasta que se mantenga de vuelta en el tratamiento. Así mismo yo Porque eso es la recomendación actual. Cuanto más tiempo está controlado la presión, porque acuérdense que la variabilidad de la presión es muy sensible. Entonces, cuanto más tiempo la presión está elevada, mayor riesgo siempre existe. Otra pregunta es en relación, ¿cuál es la recomendación a la dieta keto? O sea, que el paciente hipertenso que hace dieta keto. Esto... Realmente, yo no sé la dieta keto, yo no recomiendo, no me parece fisiológico. La mediterránea, si bien es cierto, adaptada, nosotros, bueno, podemos compararnos con fruto del mar, pero no tengo conocimiento específico en la utilidad o riesgo de la dieta keto. No sé vos qué decir, Orte. Y la verdad que está difícil en ese tema porque el tema es de la dieta, todo debe ser controlado y monitorizado con relación a la presión, ¿verdad? Porque ahí está una segunda pregunta posteriormente a eso, justamente dice, ¿la sal se debe suspender totalmente o no? Y en cuestión de la dieta keto, por ejemplo, está permitido embutidos y todas esas cosas, por ejemplo, tienen alto contenido de sal. Entonces, acá la pregunta que dice, ¿la sal se debe suspender totalmente o no cuando el paciente es hipertenso? No, necesitamos la sal. Una dieta total hiposódica y encima le da un poco de diurético, por más poco que sea, va a una hiponatremia, a veces severa. Nunca hay que suspender totalmente. Lo que hay que tener cuidado precisamente son de esos productos
que se conservan de salado, productos embutidos o enlatados, que para conservarlo le ponen mucha sal, ¿verdad? Para una mejor conservación. Y esos son prácticamente, son nocivos. Es muy difícil medir la cantidad de sal. Nosotros decimos menos 5 gramos, pero nunca podemos saber exactamente. Yo sé que habría forma, pero no es fácil. La cuestión es acostumbrarse a poca sal, con poca sal, lo mínimo de sal, y evitar los productos que tengan mucha sal, como son los productos enlatados o estos embutidos que tienen mucha sal para conservarlo precisamente. Esa es el concepto. Quería agregar algo más sobre la sal. Salió hace poco unos estudios diciendo de la sal, justamente estudios sal, pero eso más relacionado al hipertenso y a la insuficiencia cardíaca, en el sentido de que ese estudio por lo menos evaluó a los pacientes, personas que consumieron 5.5 gramos de sal. Nuestro promedio de consumo en Paraguay es 11, fíjense, casi el doble, o sea, es difícil comparar. Y hay otro estudio que dice el sal sensible, sal resistente en relación a la hipertensión. Y hay uno que se llama sal resistente recuperado. Significa que ese paciente que es sal sensible se habituó a la sal y se hace hipertenso. O sea que eso está recomendado en que el paciente, como dice el doctor Aldón, si uno deja de consumir sal, casi cosa imposible, porque en el agua tenemos sal, en las verduras tenemos sal, en queso tenemos sal, en todos los alimentos que se consumen gran parte tiene sal. Entonces, lo mínimo es que se debe consumir por lo menos de 4 gramos de sal. Eso es en aquello extremadamente sal sensible, pero para eso hay que hacer el estudio. Otra pregunta dice, en hipertensa, paciente obesa, tabaquista, cintura abdominal mayor a 100, pero con perfil lipídico normal, ¿es recomendable dar estatina para prevención? Bueno, en una parte diapositiva había puesto, ¿verdad? Los pacientes hipertensos y de muy alto riesgo, como prevención secundaria, se recomendaba estatina y el ácido acetil, un antiagregante plaquetario, ¿verdad? Sabemos que estos pacientes tiene lípidos elevados de depósito, a lo mejor no está en circulación, no está circulando en la periferia, ¿verdad? La recomendación es dar estatina a los pacientes hipertensos y de muy alto riesgo cardiovascular. Exacto, por su efecto pleiotrópico. Sí. Una pregunta acá dice, con respecto al alcohol, porque ya que tocaste muchos temas, existen nuevos estudios que la recomendación de alcohol sería de 0. ¿Cuál es la recomendación ideal en cuanto a alcohol? Y no existe una recomendación, el ideal es no tomarlo. Exacto. O sea que el paciente que no toma, nunca tomó alcohol, no se le recomienda tomar alcohol. No se le Esa recomienda. es la recomendación. Y aquel que está tomándolo, entonces es regular, según lo que estaba diciendo el doctor. Esa es la recomendación nuestra. Paciente hipertenso de 80 años con tratamiento de telmisartán de 80. Mantiene presión de 110/70 a 120/60. ¿Es necesario suspender o reducir la dosis? La recomendación es reducir la dosis, no debe suspender porque puede, 80 años a veces, sobre todo la sistólica, ya sea en forma, otra vez, puede ser una pseudohipertensión, ¿verdad? Por la edad, por el endurecimiento, pero no, hay que mantener una presión muy baja, sobre todo en personas de edad, necesita un poco de perfusión, sobre todo a nivel cerebral a veces, no suspender, pero tal vez disminuir para que la presión no baje mucho. Cuando el paciente duerme, a estos pacientes de repente sería interesante el mapeo de la presión arterial y ver si en un momento dado la presión no está bajando mucho más. Porque si estando vigil tiene 110/70 y cuando el paciente relajado duerme, es probable que la presión baje mucho más.
Exacto. Ahí en uno de tus diapositivos justamente la presión diastólica no debe ser menos de 70, principalmente en ese sentido, de acuerdo a algunas guías. Y entonces ahí 120, 60, entonces es mejor reducir la dosis, ¿verdad? Otra pregunta. Supongamos que caso, después de explicar un paciente diciendo que la población paraguaya come mal, supongamos el caso paciente de 30 años de trabajo de 12 horas diarias, estudia por las noches con dislipidemia familiar, antecedentes de dislipidemia familiar y una presión de 140/90. ¿Es sugerible el tratamiento farmacológico? Pregunta. No, aparentemente debe ser una persona relativamente joven todavía, ¿verdad? Trabaja mucho, estudia. Hay que ver la comorbilidad, pues 140/90 está en el límite, el limítrofe, ¿verdad? Hipertensión grado 1 sería, ¿verdad? Porque es menor de 140/90, pero hay que ver la comorbilidad. Esa paciente por la presión nomás no trataríamos, no trataríamos. Hay que verlo porque tiene una predisposición para desarrollar hipertensión arterial. El limítrofe, supongo que mucho estrés. No creo que haga mucha actividad física porque salvo que su actividad laboral sea activa, ¿verdad? Hay que ver en que, si oficinista, por ejemplo, son pacientes que hay que hacerlo, modificar cambio de estilo de vida y alimentación más bien, pero tratar como medicamento creo que no, ¿eh? Bueno, otra pregunta que es bastante discutido en este tema, ¿verdad? Paciente de 60 años que con doble, está tratándose con doble antihipertensivo. Viene al consultorio con presión arterial de 110/70. Es recomendable hacerle un AMPA, o sea, un monitoreo ambulatorio, no MAPA, un ambulatorio de la presión, y si mantiene así, quitar uno de estos antihipertensivos. Sí, sí. Yo creo que todo hipertenso debería hoy en día tener su control domiciliario individual de la presión arterial. Hoy en día hay que involucrar a los pacientes en su tratamiento. Y sí, hay que disminuir la dosis o tal vez sacar uno de ellos. Hay que ver qué droga recibe, qué medicamento. Hay que ver algunos otros factores de riesgo. Y creo que hay que hacer una modificación, disminuir la dosis o suspender uno de ellos, pero no sacarlo porque Claro. esa presión está manteniéndose con ese medicamento. Creo que es la última pregunta. En hipertensión resistente, ya con espironolactona, o sea que ya tiene espironolactona, ¿cómo procederíamos posteriormente? ¿Tendríamos alguna opción aquí a nivel país para valorar denervación renal, por ejemplo, en caso que no se controle con la espironolactona? Habría que usar algunas otras drogas todavía, ¿verdad? La espironolactona solamente funciona en algunos pacientes hipertensos. Yo particularmente me resulta el alfametildopa de acción central, ¿verdad? Y de hecho uso en varios pacientes de hipertensión resistente. Pero la denervación a nivel país yo creo que no se está haciendo, no creo que haya lugares donde pueda uno mandar realizarlo. No sé qué decís vos, José, en cuanto a... Es una pregunta, sí, se lee mucho actualmente la denervación renal, se lee también el estimulante de los vasoreceptores, que también se usa en los hipertensos resistentes, pero actualmente en la hipertensión resistente se podría hacer lo que se llama el estudio de impedancia cardiovascular. Y hay un estudio muy nuevo que se maneja en el manejo del volumen del líquido en el paciente con hipertensión resistente. Entonces, allí nos ayudan mucho los que hacen estudios de impedancia cardiovascular, midiendo el volumen precarga, postcarga y si está vasodilatado. Y si el paciente realmente tiene edema, ni qué decir. Entonces, eso se maneja mucho con volumen con diurético y ha demostrado bastante control y que esos pacientes prácticamente se mejoran con ese tema. La denervación acá nosotros no tenemos.
¿verdad? No estamos haciendo, aunque sabemos que hay médicos intervencionistas que podría hacerlo, pero que yo por lo menos no estoy en conocimiento que se hizo alguna vez en Paraguay. ¿Verdad? No, creo que no. No. Bueno, con toda esta pregunta creo que le exprimimos al doctor Villamayor con todas las preguntas y creo que se beneficiaron muchísimo todos. No hay más preguntas. Rocío, si es que vos no tenés otra parte más preguntas, entonces vamos a dejar por terminado esta conferencia de esta noche. Sí, están preguntando más cuestiones administrativas. Si nos están escuchando es porque ya están inscritos, ¿verdad? Porque están preguntando y volvemos a repetir. Si están acá adentro, tuvieron que haber puesto su correo y ya están registrados en la clase, así que ya saben. Y una última pregunta para el doctor Ortellado o para el doctor Abdón, si es que hay la toma correcta de la presión arterial, si puede, ¿hay alguna recomendación nueva con respecto a la toma correcta de la presión arterial o es la misma de siempre? Acá me están preguntando por el privado. Correcto. Doctor Abdón. Sí. A Ortel le toca. Bueno. Sí. Bueno, en relación a la toma correcta, siempre se mantienen las mismas recomendaciones de tratar de cumplir, ¿verdad? Primeramente que acuérdense de que no haber fumado, tener la vejiga vacía por lo menos 30 minutos antes, no haber tomado café o estimulante. Y el otro tema es que debe estar bien posicionado y bien sentado. Se ha demostrado que la espalda, cuando uno se encorva hacia adelante, cambia la presión, debe estar bien fija sobre un respaldero. Las piernas también deben estar bien posicionadas en el piso, ¿verdad? Y por supuesto extendido. Y en el extendido del brazo y el antebrazo. Principalmente se considera el antebrazo, el brazo para la toma de corrección, no así en la muñequera, porque eso puede variar mucho la presión en ese sentido. Y se debería tomar la presión por primera vez, tanto sentado, acostado y parado. De esa forma ya se puede también descartar algunas comorbilidades, principalmente de ateromatosis en los pacientes mayores de 50 años. O sea, esas serían las recomendaciones principales. Y un tema muy importante también que el doctor Adón habló antes de pedir un Doppler carotídeo es ocultar un poco el cuello como para hacer también escuchar si no hay soplo carotídeo para descartar la estenosis carotídea que también forma parte de las hipertensiones resistentes. Que es muy importante y que eso es fácil de hacer. Es fácil, práctico. Sí, ahora en cuanto a importante lo del lugar el brazo para el control de la presión arterial, porque lo que van a sugerir comprar aparatos de presión, los electrónicos, entonces sugerir que no sea lo de la muñeca, a lo mejor es más práctico ese, pero el valor es diferente, a veces da más alta y más resistencia. Sí. Y después vienen una forma de tomar la presión, por ejemplo, los relojes digitales, que son ahora actualmente, eso no toma la presión, o sea, no comprime, no produce lo que nosotros llamamos corocos, sino hace por diferencia de pulso, viendo la onda de pulso en ese sentido y hace la diferencia. Todavía no está validado al 100% eso, pero está en plena validación. Correcto. Excelente. Doctor Abdón, excelente tu exposición. Realmente creo que aprendimos muchísimo. Las recomendaciones, algunas siguen las mismas de siempre y hay como siempre avances y cosas nuevas. Le agradecemos muchísimo por su exposición. Como les recuerdo, podemos volver a ver esta clase dentro de una semana, dentro de 15 días en YouTube de Kinfa. Queremos también mandar saludos a todas las personas que nos están viendo de todos los rincones de nuestro país. Y también tenemos personas que nos están viendo, tenemos que nos están saludando desde la Argentina, tenemos Bolivia y tenemos Perú también. Les enviamos un abrazo cariñoso a nuestros colegas latinoamericanos. Doctor Ortellado. Bueno, justamente de eso te iba a decir para enviar saludos y
Es importante que también participen un poco y escucharles a ellos su experiencia, en cada uno en sus lugares. Entonces, preparen preguntas y queremos saber cómo se manejan cada uno en sus respectivos lugares de trabajo. La idea es eso, compartir y tratar de ayudarnos en el manejo de este factor de riesgo. Principalmente agradecerle a la señora Graciela Irigoyen de Kinfa, que también está siempre en el soporte de esta charla. Un gusto, un gusto. Gracias, Graciela. Gracias, Y bueno, Graciela. cerramos acá entonces. Cerramos. Sí. Chao, chao. Cerramos, gracias. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.